¿Alguna vez te has preguntado si existe una oración que Jesús comenzó, pero que hasta hoy no ha sido terminada? Una conversación íntima entre el Hijo y el Padre que resuena a través de los siglos, atravesando el tiempo y alcanzándote exactamente donde te encuentras ahora. Puede parecer inverosímil, casi imposible de creer, pero te invito a un viaje que transformará por completo la manera en que ves la oración. ¿Cómo te relacionas con Dios? ¿Y cómo comprendes el amor infinito que el Padre tiene por ti? Imagina por un momento la escena más íntima que hayas presenciado entre dos personas que se aman profundamente. Quizás sea una conversación susurrada entre padres e hijos, en la quietud de la noche, cuando las palabras brotan del corazón sin filtros. Tal vez sea ese diálogo silencioso entre miradas que no necesitan explicaciones, donde el amor habla más fuerte que cualquier palabra. Ahora imagina que esa intimidad, multiplicada por toda la eternidad, es exactamente lo que sucede entre Jesús y el Padre, y que tú, de alguna forma misteriosa y maravillosa, eres parte de esa conversación. Hay algo profundamente conmovedor en la idea de que Jesús, aun siendo Dios encarnado, eligió experimentar la vulnerabilidad humana de la oración. Él podría haber simplemente ordenado a los cielos y a la tierra con su divinidad, pero escogió comunicarse con el Padre de la misma forma que nosotros lo hacemos, a través de la oración. Y esa elección no fue solo un ejemplo para nosotros, fue la apertura de una puerta que nunca más se cerró, el inicio de una conversación que continúa resonando hasta hoy. Cuando pensamos en conversaciones inacabadas, nuestra mente suele ir a esas situaciones dolorosas donde alguien se fue sin decir adiós, donde palabras importantes se quedaron atrapadas en la garganta, donde el amor no se expresó por completo. Pero la oración interrumpida de Jesús es exactamente lo opuesto. Es una conversación que fue interrumpida no por la muerte, no por la separación, no por la falta de amor, sino porque trascendió las limitaciones del tiempo y del espacio para volverse eterna. En el huerto de Getsemaní, cuando Jesús se postró rostro en tierra y clamó al Padre con palabras que parecían rasgar el velo entre el cielo y la tierra, algo extraordinario sucedió. Aquellas palabras de angustia, de rendición, de amor incondicional, no se quedaron ancladas en ese momento histórico. Se convirtieron en una oración viva, una conversación continua que aún resuena en los corazones de todos aquellos que buscan a Dios con sinceridad. ¿Te has detenido a pensar cómo sería estar presente en aquel huerto, escuchando las palabras más íntimas que alguien jamás haya dirigido al Creador del universo? Jesús, sudando gotas de sangre, derramando su alma ante el Padre, no estaba orando solo por sí mismo, estaba orando por ti, por mí, por cada persona que aún nacería, por cada corazón que un día clamaría al cielo en busca de esperanza, perdón o guía. Y aquí reside el misterio que transformará tu comprensión sobre la oración. Cuando Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, no solo estaba hablando de la cruz que le esperaba, estaba iniciando una conversación sobre todas las cruces que nosotros cargaríamos, sobre todas las copas amargas que tendríamos que beber, sobre todas las veces que nos sentiríamos solos y abandonados en las madrugadas oscuras de nuestras almas. La oración de Jesús en Getsemaní fue como lanzar una piedra a un lago en perfecta calma. Las ondas de aquellas palabras continúan expandiéndose, alcanzando cada corazón quebrantado, cada espíritu herido, cada alma que clama por socorro. Cuando tú oras hoy, tus palabras se encuentran con las de Él en una sinfonía celestial que comenzó hace más de 2000 años y que nunca ha dejado de sonar. Piensa en las conversaciones más importantes de tu vida, aquellas que marcaron en quién te has convertido. Tal vez fue cuando alguien te dijo, te quiero por primera vez, o cuando recibiste palabras de perdón tras un grave error, o cuando escuchaste, creo en ti, en un momento de profundo desánimo. Esas conversaciones no se quedaron atrapadas en el pasado, ¿verdad? Siguen resonando en tu corazón, influyendo en tus decisiones, dándote fuerza en los momentos difíciles, recordándote quién eres. La oración de Jesús funciona de la misma manera, pero con un poder infinitamente mayor. Cada palabra que Él dirigió al Padre lleva en sí la eternidad, el amor perfecto, la comprensión completa de la naturaleza humana y divina. Y lo más impresionante es que esta oración no se hizo solo una vez, en un momento específico de la historia. Jesús oró de muchas formas, en muchas situaciones, estableciendo un patrón de comunicación con Dios que se ha vuelto accesible para todos nosotros. Cuando Jesús se retiraba de madrugada para orar a solas,
no solo buscaba un momento de descanso espiritual, estaba estableciendo el modelo de intimidad con Dios que todos podemos experimentar. Aquellos momentos silenciosos, cuando el mundo aún dormía y él conversaba con el Padre, crearon un espacio sagrado en el tiempo que permanece abierto para nosotros hasta hoy. ¿Te ha pasado que te despiertas de madrugada con el corazón apesadumbrado, cargando preocupaciones que parecen más grandes en la oscuridad? En esos momentos, cuando susurras una oración, tus palabras se unen a las de aquellos instantes íntimos que Jesús pasó en comunión con el Padre. No estás solo en esa madrugada. Estás participando en una conversación que comenzó cuando Jesús eligió experimentar nuestra humanidad en toda su fragilidad. La belleza de esta verdad es que transforma por completo nuestra perspectiva sobre los momentos difíciles de la vida. Cuando Jesús oró, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no solo hablaba de los soldados que lo crucificaban, estaba intercediendo por cada error que cometeríamos, por cada momento en que actuaríamos por ignorancia, por cada vez que necesitaríamos del perdón divino para empezar de nuevo. Es como si Jesús hubiera abierto una cuenta corriente de perdón en el banco del cielo, y sus oraciones de perdón fueran los depósitos que garantizan que nunca nos quedaremos sin recursos cuando necesitemos misericordia. Cada vez que te arrepientes sinceramente y buscas el perdón de Dios, estás retirando fondos de esa cuenta que Jesús estableció con sus propias oraciones. Pero la oración interrumpida de Jesús no se limitó solo a los momentos de sufrimiento. Cuando él oró, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes, estableció un patrón de gratitud que se extiende a cada bendición que recibimos. Sus oraciones de gratitud crearon una corriente de agradecimiento que conecta nuestros corazones al Padre cada vez que reconocemos sus bondades en nuestras vidas. Piensa en cómo la gratitud transforma a una persona. Cuando agradeces genuinamente por algo, tu corazón se llena de calidez. Tu perspectiva cambia, te sientes conectado con quien te ha bendecido. Las oraciones de gratitud de Jesús crearon ese mismo efecto, pero a escala eterna. Cuando agradeces a Dios por cualquier cosa, por pequeña que sea, estás participando en una sinfonía de gratitud que Jesús inició y que nunca deja de sonar en los cielos. Y cuando Jesús oró por sus discípulos, diciendo, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, no estaba pensando solo en aquellos 12 hombres que caminaban con él por los caminos polvorientos de Palestina. Estaba orando por ti, por mí, por cada persona que un día elegiría seguir sus pasos. Aquella oración de protección y cuidado se extiende a través de los siglos, cubriendo a cada hijo de Dios como un manto invisible, pero real. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces has sido protegido de peligros que ni siquiera supiste que existían? ¿Cuántas veces fuiste guardado de decisiones que podrían haber destruido tu vida? ¿Cuántas veces recibiste una fuerza inexplicable justo cuando pensabas que ya no podías más? Eso no es casualidad. Es el resultado práctico de aquella oración que Jesús hizo por sus discípulos, que se extiende a ti como un paraguas espiritual que nunca se aparta de sobre tu cabeza. La oración también se manifestó en los momentos de alegría y celebración. Cuando Jesús oró antes de multiplicar los panes y los peces, estableció un patrón de reconocer a Dios como la fuente de toda provisión. Cada vez que oras antes de una comida, no importa cuán sencilla sea, te estás conectando con aquel momento en que Jesús miró 5 panes y 2 peces y vio en ellos la provisión abundante del Padre. Hay una intimidad profunda en este tipo de oración que a menudo pasamos por alto. Jesús no solo pidió la bendición sobre el alimento, reconoció que toda buena dádiva viene del Padre, que a Dios le importan incluso nuestras necesidades físicas más básicas, que no existe separación entre lo sagrado y lo cotidiano cuando vivimos en constante comunión con el Creador. Imagina cómo sería si empezaras a ver cada comida no solo como la satisfacción de una necesidad física, sino como una oportunidad de participar en aquella oración de gratitud y reconocimiento que Jesús hizo ante la multitud hambrienta. Tu mesa se convertiría en un altar. Cada alimento se volvería un recordatorio del cuidado amoroso de Dios. Cada momento de saciedad se transformaría en una pequeña experiencia de la abundancia divina. Pero quizás el aspecto más conmovedor de la oración continua de Jesús sea la forma en que intercedió específicamente por Pedro. Cuando dijo, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Jesús demostró un tipo de amor que conoce nuestras debilidades antes incluso de que las manifestemos, y ya provee la gracia necesaria para restaurarnos. Pedro aún no había negado a Jesús 3 veces,
pero Jesús ya estaba orando por su restauración. Esto significa que antes incluso de que falles, antes de que caigas, antes de que te decepciones a ti mismo y a Dios, Jesús ya ha intercedido por ti. Sus oraciones de restauración ya están listas, esperando para operar en tu vida en el momento exacto en que las necesites. ¿Cuántas veces te has levantado de una caída esperando encontrar condenación, pero has hallado gracia? ¿Cuántas veces esperaste rechazo, pero encontraste acogida? ¿Cuántas veces pensaste que habías perdido tu oportunidad con Dios para siempre, pero descubriste que Él estaba allí, esperando para restaurarte? Eso no es suerte ni coincidencia. Es el resultado directo de las oraciones que Jesús hizo por ti, antes incluso de que las necesitaras. La oración interrumpida de Jesús también se manifiesta en la forma en que enseñó a los discípulos a orar. El Padre Nuestro no es solo una oración modelo. Es como si Jesús les hubiera dado a ellos y a nosotros las llaves de la comunicación divina. Cada frase de esa oración refleja aspectos de la propia comunión que Jesús tenía con el Padre, compartiendo con nosotros los secretos de la intimidad celestial. Cuando decimos Padre Nuestro que estás en los cielos, no estamos simplemente recitando palabras. Nos estamos uniendo a la forma en que Jesús se dirigía al Padre, con familiaridad, reverencia y absoluta confianza. Estamos participando de aquella intimidad que ellos compartían, siendo incluidos en una conversación que es tanto divina como profundamente personal. Y cuando pedimos, santificado sea tu nombre, estamos haciendo eco de las oraciones de adoración que Jesús constantemente dirigía al Padre, reconociendo la santidad y majestad de Dios. Cada vez que honramos el nombre de Dios, que hablamos de Él con respeto y reverencia, que vivimos de una forma que trae gloria a su carácter, estamos continuando una oración de adoración que Jesús inició y que nunca debería detenerse. Venga tu reino, no es solo una petición para que Dios reine sobre el mundo. Es una oración para que Él reine sobre nuestros corazones, nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestros sueños. Es como si Jesús hubiera orado para que cada área de nuestra vida se convirtiera en territorio del reino celestial, un trozo del cielo en la tierra. Y cuando oramos, hágase tu voluntad, nos estamos uniendo a aquella oración agonizante en Getsemaní, eligiendo confiar en el plan de Dios aun cuando no logramos entenderlo por completo. Estamos participando de aquel momento de rendición total que Jesús vivió, declarando que lo que Dios quiere es más importante que lo que nosotros queremos. Hay una fuerza transformadora en esa rendición que va mucho más allá de la resignación pasiva. Cuando Jesús oró, hágase tu voluntad, no estaba renunciando a sus deseos humanos. Estaba alineando su voluntad humana con su voluntad divina, creando una armonía perfecta que resultó en la salvación de toda la humanidad. Cada vez que oras, hágase tu voluntad en tus propias circunstancias difíciles, estás participando de aquel momento de alineamiento perfecto. Estás eligiendo confiar en que Dios sabe lo que está haciendo, incluso cuando la situación parece imposible. Te estás uniendo a aquella oración que cambió el curso de la historia y que continúa cambiando vidas hasta hoy. Pero la oración interrumpida de Jesús no se limita solo a las palabras que Él pronunció. Hay momentos en que los evangelios nos dicen que Jesús oró, pero no registran exactamente lo que dijo. Esos momentos silenciosos son tan poderosos como las oraciones registradas, porque nos muestran que la comunión con Dios va mucho más allá de las palabras. ¿Has vivido esos momentos en que tu corazón está tan lleno o tan roto que no encuentras palabras para orar? Jesús también vivió esos momentos. Y en esos silencios elocuentes, Él estableció un espacio sagrado donde nuestra comunión con Dios puede ocurrir más allá del lenguaje, donde nuestros corazones pueden conectarse con el corazón del Padre de una forma que trasciende la necesidad de explicaciones. Cuando te encuentras en silencio ante Dios, ya sea por una gratitud abrumadora o por un dolor indescriptible, estás participando de aquellos momentos silenciosos en que Jesús simplemente estuvo presente con el Padre. En esos momentos, tu presencia es tu oración, tu corazón abierto es tu ofrenda, tu vulnerabilidad es tu adoración. La oración de Jesús antes de resucitar a Lázaro revela otro aspecto de la oración continua que sigue operando en nuestras vidas. Él dijo: Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús oró no solo para ser oído por Dios, sino para que otras personas pudieran ser testigos del poder de la oración y vieran su fe fortalecida. Esto significa que algunas de tus oraciones
son respondidas no solo para tu propio beneficio, sino para que otros puedan ver el poder de Dios operando y su fe sea fortalecida. Puede que no te des cuenta, pero tu vida de oración está influyendo en las personas a tu alrededor, creando ondas de fe que se extienden mucho más allá de lo que puedes imaginar. ¿Cuántas veces alguien ha sido tocado al verte orar? ¿Cuántas veces tu fe simple y genuina ha inspirado a alguien a buscar a Dios? ¿Cuántas veces tus oraciones respondidas se han convertido en un testimonio que ha fortalecido la fe de otras personas? Estás participando en la misma dinámica que Jesús estableció cuando oró públicamente para que otros pudieran creer. Y hay algo profundamente reconfortante en saber que Jesús experimentó todos los tipos de oración que nosotros experimentamos. Él oró en momentos de alegría y en momentos de tristeza. Oró a solas y en comunidad. Hizo oraciones largas y oraciones cortas. Oró con palabras y en silencio. Oró cuando se sentía cerca del Padre y cuando se sintió abandonado. Esto significa que no existe una forma incorrecta de orar cuando tu corazón es sincero. No importa si tus palabras son elocuentes o torpes, si tu teología es perfecta o confusa, si tienes mucho tiempo o solo unos segundos. Lo que importa es que te estás conectando con esa corriente de oración que Jesús estableció, participando en una conversación que es más grande que tú, más antigua que tú y que continuará para siempre. Me gustaría hacer una pequeña pausa en nuestra conversación, solo por un instante. Si este mensaje ha tocado tu corazón y tiene sentido para ti, te invito a dejar tu like o me gusta. Es un gesto sencillo, pero que nos ayuda mucho a llegar a más personas que, como tú, necesitan descubrir el secreto de la intimidad con Dios a través de la oración. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Más que eso, te hago una invitación especial. Piensa en alguien a quien amas y que necesita descubrir el poder transformador de la oración continua. Comparte este video con esa persona. Puede ser la semilla de esperanza que necesita para florecer en su vida de oración. Y por último, usa los comentarios para contarme cómo te sientes cuando oras. Si ya has experimentado estos momentos de profunda comunión con Dios. Quiero de verdad conocer tu experiencia y cómo este mensaje ha tocado tu alma. Tu comentario es una parte importante de nuestro viaje. Este descubrimiento de la oración continua de Jesús nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si Jesús estableció este patrón de comunicación íntima con el Padre, ¿cómo debería transformar esto nuestra propia vida de oración? ¿Cómo podemos crecer en intimidad con Dios sabiendo que somos parte de una conversación que comenzó hace más de 2000 años? Esta comprensión abre puertas a niveles de comunión con Dios que quizás nunca imaginaste que fueran posibles. Cuando empezamos a comprender que nuestra oración es parte de una conversación mucho más grande que Jesús inició, algo extraordinario sucede en nuestro corazón. Es como descubrir que esa canción que tarareas a solas en realidad forma parte de una inmensa sinfonía que se está interpretando en todo el universo. Tu voz individual, por más simple que parezca, tiene un lugar específico e importante en esa armonía celestial que nunca deja de sonar. La fe adquiere una dimensión completamente nueva cuando entendemos que no estamos orando a un Dios distante que quizás nos escuche si tenemos suerte. Nos estamos uniendo a una conversación íntima que el propio Jesús mantiene constantemente con el Padre. Cada palabra que susurras en oración, cada clamor que sale de tu corazón en las madrugadas difíciles, cada agradecimiento que brota de tu alma en momentos de alegría, todo eso se une a las oraciones de Jesús en una danza espiritual que es a la vez antigua y completamente nueva. Piensa en cómo funciona la fe en el día a día. Te despiertas por la mañana y, antes incluso de abrir los ojos por completo, tu corazón ya se está dirigiendo a Dios. Quizás sea solo un gracias por un día más o un ayúdame hoy, Señor. Palabras simples, casi automáticas, pero que llevan en sí una confianza profunda en que existe alguien a quien le importan tus detalles más íntimos. Esa confianza no nació de la nada. Es el eco de aquella fe perfecta que Jesús demostró en sus oraciones. Una fe que se ha vuelto accesible para ti a través de la continuidad espiritual que Él estableció. Cuando Jesús oró, Padre, yo sé que tú siempre me oyes, no solo estaba expresando su propia confianza, estaba estableciendo un estándar de fe que se extendería a todos nosotros. Cada vez que oras con la certeza de que Dios te oye, estás participando de esa misma confianza que Jesús tenía. Te estás apoyando en la misma base sólida de relación íntima
que Él construyó con el Padre. Pero la fe no es solo una sensación agradable que tenemos cuando todo va bien. La verdadera fe se revela especialmente en los momentos de incertidumbre, cuando las circunstancias parecen contradecir todo aquello en lo que creemos. Y fue precisamente en esos momentos que la oración de Jesús se volvió más poderosa y más real para nosotros, que vivimos situaciones similares. ¿Has pasado por esos periodos en los que parece que Dios ha guardado silencio, que tus oraciones chocan contra el techo y regresan vacías, que quizás has hecho algo para alejar la presencia divina de tu vida? Jesús también vivió momentos así, en la cruz, cuando clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba experimentando esa sensación humana de aparente abandono divino que todos hemos sentido en algún momento. Pero aquí está la belleza de la oración continua. Incluso en aquel momento de aparente silencio, la comunicación entre Jesús y el Padre nunca se interrumpió. Lo que pareció ser abandono en realidad era la cumbre de la comunión, el momento en que el amor entre ellos se manifestó de la forma más profunda y sacrificial. Y esa misma dinámica opera en nuestras vidas cuando pasamos por periodos de aparente silencio divino. Cuando no sientes la presencia de Dios, cuando tus oraciones parecen resonar en el vacío, cuando la fe parece más un recuerdo lejano que una realidad presente, estás participando de aquel momento de la cruz donde Jesús experimentó la angustia humana para que tú nunca tuvieras que pasar por ella solo. Tu oración de desesperación se une a su clamor, e incluso en el silencio aparente, la conversación continúa. La esperanza funciona de una forma muy parecida. No es simplemente el deseo de que las cosas mejoren, sino una confianza profunda en que existe un propósito mayor operando en tu vida, aun cuando no puedes verlo con claridad. Esa esperanza tiene sus raíces en aquellas oraciones de Jesús, donde Él hablaba sobre el futuro con absoluta certeza, incluso cuando el presente estaba lleno de sufrimiento. Cuando Jesús oró por sus discípulos diciendo, Padre, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, estaba plantando semillas de esperanza que continúan floreciendo en nuestros corazones hasta hoy. Cada vez que sientes esa nostalgia inexplicable del cielo, esa certeza de que tu alma fue hecha para algo más grande de lo que este mundo puede ofrecer, estás sintiendo el perfume de aquella esperanza que Jesús cultivó a través de su oración. Pero la esperanza cristiana no es una huida de la realidad presente, es exactamente lo contrario. Es una fuerza que nos capacita para vivir plenamente en el presente, porque sabemos que el futuro está seguro en las manos de Dios. Es como caminar por una carretera oscura sabiendo que hay una luz poderosa al final del trayecto. No necesitas ver la luz para saber que está allí, y esa certeza te da el coraje para seguir caminando. La confianza en Dios crece de forma natural cuando empezamos a comprender la naturaleza de la oración continua. Confiar no significa que nunca tendrás dudas o miedos. Jesús tuvo miedo en Getsemaní. Confiar significa que, incluso con miedo, incluso con dudas, incluso sin entender completamente lo que está sucediendo, eliges creer que Dios sabe lo que está haciendo y que su amor por ti es más grande que cualquier circunstancia. Piensa en la diferencia entre confiar en una persona que conoces superficialmente y confiar en alguien con quien tienes una relación íntima y profunda. Cuando conoces verdaderamente el carácter de alguien, cuando ya has visto cómo actúa esa persona en diferentes situaciones, cuando has experimentado personalmente su amor y cuidado, confiar se vuelve natural, incluso cuando no entiendes sus decisiones. La oración continua de Jesús nos da exactamente esa perspectiva sobre Dios. A través de sus oraciones, podemos asomarnos al corazón del Padre, ver cómo piensa, entender cómo ama, experimentar cómo cuida. Y cuanto más conocemos a Dios a través de las oraciones de Jesús, más natural se vuelve confiar en Él, incluso cuando sus formas de actuar escapan a nuestra comprensión humana. La superación también adquiere un significado completamente nuevo cuando entendemos que formamos parte de la oración continua de Cristo. Superar no es solo lograr atravesar dificultades usando tu propia fuerza y determinación, es descubrir que existe una fuerza mayor operando a través de ti, que las oraciones de Jesús liberaron un poder espiritual que está disponible para cada desafío que enfrentas. Cuando te encuentras ante una situación que parece más grande que tu capacidad para manejarla, ya sea una enfermedad, un problema familiar, una crisis financiera, una pérdida importante, no estás enfrentando esa situación solo. Las oraciones de Jesús crearon una red de apoyo espiritual que te envuelve incluso cuando no percibes su presencia. Es como estar en medio de una terrible tormenta, pero descubrir que existe un refugio sólido a tu alrededor
que no sabías que existía. El amor divino se manifiesta de formas que a menudo nos sorprenden. Tendemos a pensar en el amor de Dios como algo abstracto, una doctrina bonita que aprendemos en la iglesia, pero que no tiene mucho impacto práctico en nuestra vida diaria. Pero cuando empezamos a entender que las oraciones de Jesús fueron expresiones concretas del amor del Padre por nosotros, todo cambia. Cada petición que Jesús hizo al Padre a nuestro favor era una declaración de amor. Cada intercesión era una demostración práctica de que somos lo suficientemente preciosos como para merecer la atención constante del propio Hijo de Dios. Cada oración de protección, cada petición de bendición, cada clamor por nuestra santificación, era Jesús diciéndole al Padre y a nosotros mismos que somos amados de una forma que nuestra mente humana apenas puede comprender. ¿Te has detenido a pensar en lo que significa ser amado por alguien que conoce absolutamente todo sobre ti? Jesús sabía exactamente cómo serías antes incluso de que nacieras. Conocía cada error que cometerías, cada momento en que lo decepcionarías, cada vez que dudarías de su amor. Y aún así, conociendo completamente tus imperfecciones y fallos, Él eligió orar por ti con la misma pasión e intensidad con que oró por sus discípulos más cercanos. La redención es otro tema que adquiere una profundidad extraordinaria cuando se ve a través del lente de la oración continua. La redención no es solo lo que sucedió en la cruz en aquel día específico de la historia. Es un proceso continuo que comenzó con las oraciones de Jesús y que sigue operando en tu vida cada momento en que eliges volverte a Dios, cada vez que te arrepientes sinceramente de un error, cada momento en que eliges perdonar a alguien que te ha herido, cada decisión de amar cuando sería más fácil odiar. Estás participando en el proceso de redención que las oraciones de Jesús pusieron en movimiento. No estás simplemente tratando de ser una mejor persona por tus propios esfuerzos. Estás siendo transformado por el poder de aquellas oraciones que Jesús hizo pensando específicamente en los momentos en que necesitarías una nueva oportunidad. El perdón es quizás el área donde la oración continua de Jesús se manifiesta de forma más tangible en nuestras vidas. Perdonar no es solo una decisión moral que tomamos porque sabemos que es lo correcto. Es una capacidad sobrenatural que se vuelve disponible para nosotros a través de la oración que Jesús hizo en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces te has sorprendido de tu propia capacidad para perdonar situaciones que parecían imperdonables? ¿Cuántas veces has sentido que tu corazón se ablanda hacia alguien que te hirió profundamente, incluso cuando tu mente todavía estaba indignada? ¿Cuántas veces has descubierto que podías liberar rencor y resentimiento de una forma que no tenía sentido desde un punto de vista puramente humano? Eso no es coincidencia ni una fuerza de voluntad extraordinaria de tu parte. Es el resultado directo de aquella oración de perdón que Jesús hizo y que continúa operando en tu corazón siempre que necesitas gracia para perdonar o ser perdonado. Estás participando en un milagro que ocurre a diario en la vida de millones de personas en todo el mundo. La sanidad interior es otra manifestación poderosa de la oración continua. Jesús no solo sanó cuerpos durante su ministerio terrenal. Sus oraciones pusieron en marcha un proceso de sanidad emocional y espiritual que continúa operando en la vida de personas heridas hasta hoy. Cuando sientes que ese dolor antiguo en el pecho comienza a cicatrizar, cuando un recuerdo traumático pierde su poder para paralizarte, cuando logras mirar hacia atrás y ver un propósito en una situación que antes solo causaba amargura, estás experimentando la sanidad interior que las oraciones de Jesús hicieron posible. Esta sanidad no siempre ocurre de forma instantánea o dramática. La mayoría de las veces es un proceso suave y gradual, como una herida que va sanando poco a poco, dejando la piel cada vez más fuerte. Pero es real, es poderosa, y es la prueba de que las oraciones de Jesús continúan obrando milagros en la vida de personas comunes como nosotros. La oración personal, esa comunicación íntima que desarrollas con Dios en los momentos silenciosos de tu vida, adquiere una profundidad extraordinaria cuando comprendes que no estás solo en esa conversación. Jesús está intercediendo por ti mientras oras. Tus palabras torpes se vuelven elocuentes cuando pasan por el filtro del amor perfecto de Cristo. Tus peticiones confusas se vuelven claras cuando Jesús las traduce al lenguaje del amor divino. La intimidad con el Creador no es privilegio de santos especiales o líderes espirituales excepcionales. Es el resultado natural de la oración continua que Jesús estableció. Cada momento que pasas en comunión sincera con Dios, ya sea leyendo su palabra, orando,
o simplemente reconociendo su presencia en tu vida, estás creciendo en esa intimidad que Jesús hizo posible para todos nosotros. Y esa intimidad lo transforma todo. Cambia la forma en que ves los problemas, porque sabes que tienes un Padre amoroso que está obrando todas las cosas para tu bien. Cambia la forma en que tratas a las personas, porque empiezas a verlas a través de los ojos del amor divino. Cambia la forma en que te ves a ti mismo, porque comienzas a verte como Dios te ve, amado, precioso, con un propósito específico en este mundo. La esperanza en tiempos difíciles se convierte en más que optimismo humano cuando se fundamenta en la oración continua de Cristo. Es un ancla espiritual que te mantiene firme incluso cuando las tormentas de la vida parecen querer arrastrarte lejos de todo aquello en lo que crees. Jesús oró específicamente para que nuestra fe no desfalleciera en los momentos de prueba, y esa oración continúa sosteniéndonos cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. ¿Has notado cómo algunas personas logran mantener la paz y la esperanza, incluso en situaciones desesperadas? ¿Cómo consiguen sonreír aún cuando tienen motivos de sobra para llorar? ¿Cómo encuentran fuerzas para ayudar a otros, incluso cuando están pasando por sus propias luchas? Esa no es una fuerza humana común. Es el resultado de la esperanza sobrenatural que las oraciones de Jesús plantaron en el corazón humano. La reconciliación, tanto con Dios como con otras personas, se vuelve no solo posible, sino inevitable, cuando entendemos que las oraciones de Jesús crearon puentes donde antes existían abismos infranqueables. Reconciliar no es solo olvidar lo que sucedió o fingir que el dolor no existió. Es descubrir que el amor es más fuerte que el dolor, que la gracia es más poderosa que el resentimiento, que la esperanza es más duradera que la desesperación. El amor al próximo deja de ser un mandamiento difícil de cumplir y se convierte en una respuesta natural cuando nuestro corazón está conectado con la oración continua de Jesús. Amar no es solo una cuestión de fuerza de voluntad o disciplina moral. Es el resultado de estar en comunión con aquel que es el amor mismo, de permitir que su amor fluya a través de nosotros para alcanzar a otras personas. Y aquí hay algo que puede transformar completamente tu perspectiva sobre las relaciones. Cuando amas a alguien con dificultad, cuando eliges ser amable con quien no merece tu amabilidad, cuando decides servir incluso cuando no tienes ganas, estás canalizando el mismo amor que Jesús demostró en sus oraciones por los enemigos. Te estás convirtiendo en una respuesta viva a las oraciones que Él hizo. El propósito de vida se clarifica naturalmente cuando vivimos en constante conexión con la oración continua de Cristo. El propósito no es solo una carrera exitosa o la realización de sueños personales. Es descubrir que tienes un papel específico en el plan mayor que Dios está desarrollando en este mundo, y que las oraciones de Jesús abrieron el camino para que puedas cumplir ese papel con excelencia. A veces el propósito se manifiesta en cosas grandes y visibles. Otras veces se revela en actos simples de bondad que pasan desapercibidos para la mayoría de las personas, pero que son preciosos a los ojos de Dios. Lo importante no es el tamaño de tu papel, sino la sinceridad con la que lo desempeñas, sabiendo que eres parte de algo mucho más grande que tú mismo. La gratitud se convierte en un estilo de vida cuando comprendemos que cada bendición, por pequeña que sea, es una respuesta a las oraciones que Jesús continúa haciendo por nosotros. La gratitud no es solo decir gracias cuando suceden cosas buenas. Es una percepción espiritual que reconoce la mano de Dios operando constantemente en nuestra vida, incluso a través de circunstancias que no parecen bendiciones a primera vista. Ser agradecido por las dificultades puede parecer imposible o incluso masoquista, pero cuando entiendes que las oraciones de Jesús transforman incluso el sufrimiento en una oportunidad de crecimiento y de experimentar la gracia divina de formas nuevas, la gratitud se vuelve posible hasta en los momentos más duros. Si este mensaje está tocando tu corazón, deja tu me gusta para que podamos llegar a más personas. Compártelo con alguien que necesite esta esperanza y cuéntame en los comentarios cómo has sentido la presencia de Dios en tu vida de oración. Tu experiencia puede animar a otros que están en este mismo viaje de descubrimiento, pero aún hay mucho más por descubrir sobre este misterio de la oración interrumpida. ¿Cómo se manifiesta esta realidad espiritual en los detalles prácticos de nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos crecer en conciencia de esta comunión continua que Jesús estableció? Eso es lo que exploraremos en la continuación de este viaje transformador. Cuando empezamos a vivir con la conciencia de que formamos parte de la oración continua de Jesús, algo extraordinario y a veces desconcertante sucede.
empezamos a percibir que nuestra vida espiritual no es un viaje siempre ascendente, lleno solo de victorias y experiencias gloriosas. Por el contrario, descubrimos que la verdadera espiritualidad implica atravesar valles oscuros, enfrentar miedos que preferiríamos ignorar y lidiar con dolores que desearíamos no haber sentido nunca. Jesús conocía esta realidad mejor que cualquier persona que haya vivido. Cuando oró en el huerto de Getsemaní, no solo estaba anticipando el dolor físico de la crucifixión, se estaba preparando para cargar sobre sí toda la angustia emocional, todo el dolor espiritual, toda la desesperación existencial que cada ser humano ha experimentado o experimentaría. Su oración en ese momento fue como una inmersión voluntaria en el océano más profundo del sufrimiento humano. Y aquí hay una verdad que puede ser a la vez reconfortante y desafiante. Cuando pasas por momentos de dolor intenso, cuando sientes que estás siendo aplastado por el peso de circunstancias que no puedes controlar, cuando la vida parece haber perdido todo sentido y apenas puedes respirar de tanta angustia, no estás solo en ese lugar oscuro. Jesús estuvo allí antes que tú, y su presencia a través de la oración continua transforma ese valle de sombras en un lugar donde pueden ocurrir milagros. Piensa en la diferencia entre atravesar un territorio peligroso completamente solo y atravesar el mismo territorio sabiendo que alguien fuerte y experimentado ya pasó por allí antes y dejó marcas en el camino para guiarte. La segunda opción no elimina los peligros, no hace el viaje fácil, pero cambia por completo tu perspectiva sobre lo que estás enfrentando. Sabes que es posible llegar al otro lado, porque alguien ya lo ha hecho. El miedo es quizás la emoción humana que más nos conecta con la experiencia que Jesús tuvo en Getsemaní. Cuando los evangelios nos dicen que Él comenzó a entristecerse y a angustiarse, usando palabras que en el griego original describen un terror casi paralizante, nos están mostrando que Jesús experimentó el tipo de miedo que hace temblar el cuerpo, que acelera el corazón, que confunde y desespera la mente. ¿Te has despertado en medio de la noche con esa sensación de pavor inexplicable, como si algo terrible estuviera a punto de suceder? ¿Has sentido ese miedo que parece venir desde dentro de los huesos, que te hace cuestionar si lograrás sobrevivir a lo que enfrentas? ¿Has experimentado esa angustia que hace que el aire a tu alrededor parezca más denso y difícil de respirar? Jesús conoce íntimamente esas sensaciones, porque Él las experimentó con una intensidad que ninguno de nosotros experimentará jamás. Pero aquí está el milagro. Al experimentar nuestros miedos más profundos, Jesús transformó el miedo de enemigo en maestro. No es que el miedo deje de ser incómodo o que debamos buscarlo a propósito, pero cuando surge inevitablemente en nuestras vidas, podemos encontrar en él una oportunidad para experimentar la presencia de Dios de una forma que quizás nunca experimentaríamos en momentos de tranquilidad. El miedo tiene una extraña forma de hacernos honestos. Cuando estamos verdaderamente asustados, las máscaras sociales caen, las pretensiones desaparecen y nos encontramos ante Dios en nuestra humanidad más cruda y real. Y es precisamente en ese estado de vulnerabilidad total que las oraciones de Jesús se vuelven más relevantes para nosotros. Él oró desde el mismo lugar de vulnerabilidad, y sus oraciones crearon un espacio sagrado donde nuestra fragilidad encuentra la fuerza divina. El dolor emocional también adquiere un significado diferente cuando se ve a través del lente de la oración continua. No estoy hablando de romantizar el sufrimiento o fingir que el dolor no importa. El dolor importa mucho. Duele precisamente porque estamos hechos a imagen de Dios, porque fuimos creados para el amor, la armonía, la plenitud. Cuando estas cosas son heridas o perdidas, el dolor que sentimos es una señal de que algo precioso ha sido dañado. Jesús lloró cuando vio el sufrimiento de María y Marta por la muerte de Lázaro. Lloró aún sabiendo que en pocos minutos resucitaría a su amigo. Esto nos muestra que el dolor humano es tan significativo que conmueve el corazón de Dios, independientemente de que Él sepa que tiene el poder para resolver la situación. Sus lágrimas en ese momento fueron una oración silenciosa que continúa bendiciendo a todos los que lloran por pérdidas importantes. Cuando lloras por alguien que has perdido, cuando sientes el pecho oprimido por la nostalgia, cuando la ausencia de un ser querido parece crear un vacío en tu mundo, tus lágrimas se mezclan con las lágrimas que Jesús derramó. Tu dolor se convierte en parte de una sinfonía de compasión que resuena en los cielos y que atrae el corazón compasivo de Dios cerca de ti. Pero el dolor no se limita a las pérdidas. También está el dolor del rechazo, que quizás sea uno de los más difíciles de soportar. Jesús experimentó este dolor de forma intensa cuando fue rechazado
no solo por los enemigos, sino por los propios discípulos que había amado y formado durante 3 años. La oración que hizo por ellos, aun sabiendo que lo abandonarían, revela un tipo de amor que trasciende la necesidad de reciprocidad. Cuando te sientes rechazado por personas importantes en tu vida, cuando tus intentos de amar no son correspondidos, cuando te esfuerzas por agradar y aún así eres criticado o ignorado, estás experimentando un eco de aquel dolor que Jesús sintió. Y tus oraciones pidiendo fuerza para seguir amando incluso cuando no eres amado, a cambio se conectan con aquellas oraciones que Jesús hizo por los discípulos que lo abandonaron. La soledad es otra dimensión profunda del sufrimiento humano que Jesús comprende íntimamente. Pasó noches enteras orando solo, buscando comunión con el Padre cuando los discípulos dormían o cuando la multitud se dispersaba, pero la soledad más profunda que experimentó fue en la cruz, cuando incluso la presencia del Padre pareció alejarse por un momento. Existe una diferencia entre estar solo y sentirse solo. Puedes estar rodeado de gente y aún así experimentar una soledad profunda, una sensación de que nadie te entiende realmente, de que estás cargando fardos que nadie más puede ver o compartir. Jesús conoce esa soledad porque Él cargó fardos que ningún otro ser humano podría cargar. Cuando te sientes incomprendido, cuando parece que estás librando batallas invisibles que nadie a tu alrededor puede reconocer, cuando tienes la impresión de que estás caminando por un desierto emocional sin compañía, recuerda que Jesús caminó por el mismo desierto. Sus oraciones de comunión con el Padre en momentos de soledad crearon un puente que continúa conectando corazones solitarios con el corazón amoroso de Dios. La culpa es quizás uno de los pesos más abrumadores que cargamos. No solo la culpa por los errores que cometemos, sino también esa culpa irracional que sentimos por cosas que están fuera de nuestro control, por no poder salvar a las personas que amamos, por no ser lo suficientemente perfectos para merecer el amor que recibimos. Jesús cargó toda esa culpa en la cruz, pero antes de eso, la experimentó en sus oraciones. Cuando Jesús oró, «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa». Parte de esa angustia provenía del conocimiento de que estaba a punto de cargar sobre sí toda la culpa de la humanidad. Imagina el peso emocional de cargar simultáneamente la responsabilidad por cada error, cada palabra cruel, cada acto de egoísmo, cada momento de desobediencia que cada persona ha cometido o cometería. Esa fue la carga que Jesús aceptó llevar en sus oraciones. Esto significa que cuando luchas con sentimientos de culpa, cuando te sientes abrumado por el peso de errores pasados, cuando tienes dificultad para perdonarte a ti mismo, puedes descansar en la certeza de que Jesús ya cargó esa culpa y la transformó en una oportunidad de gracia. Tus oraciones pidiendo perdón y sanidad interior se conectan con aquel momento en que Él eligió llevar sobre sí todo lo que te condena. Pero la oración continua de Jesús no se manifiesta solo en momentos de dolor. También opera una poderosa sanidad y redención que transforma las experiencias más difíciles en oportunidades de crecimiento y de testimonio del poder de Dios. La sanidad no siempre ocurre de la forma que esperamos o en el tiempo que quisiéramos, pero siempre ocurre de alguna manera cuando nuestros corazones están abiertos a la acción transformadora de Dios. A veces la sanidad es física e inmediata, como cuando Jesús tocó a los leprosos y fueron instantáneamente restaurados. Otras veces la sanidad es emocional y gradual, como cuando las heridas antiguas del corazón van cicatrizando poco a poco a través de la experiencia constante del amor incondicional de Dios. Y también está la sanidad espiritual, que puede ser la más profunda de todas, cuando nuestra alma encuentra paz y propósito incluso en medio de circunstancias que no han cambiado externamente. La presencia del Espíritu Santo se vuelve especialmente tangible en los momentos en que más necesitamos consuelo y dirección. Jesús prometió que enviaría al Consolador, y esa promesa fue hecha especialmente pensando en ti en los momentos en que te sentirías más perdido y desamparado. El Espíritu Santo es como la continuación de la presencia física de Jesús, operando en las mismas funciones de consuelo, sanidad, guía y capacitación que Jesús ejerció durante su ministerio terrenal. ¿Has experimentado esos momentos en que sientes una paz inexplicable descender sobre tu corazón en medio de una situación caótica? ¿Has tenido esa clara sensación de dirección cuando estabas completamente perdido sobre qué decisión tomar? ¿Has recibido palabras de consuelo a través de otras personas justo cuando más necesitabas oírlas? ¿Has sentido una fuerza sobrenatural para perdonar cuando humanamente sería imposible? Eso es el Espíritu Santo operando las oraciones que Jesús hizo a tu favor.
La redención es quizás el aspecto más milagroso de la oración continua. Redención es el poder divino de transformar experiencias destructivas en fuente de bendición, de convertir el dolor en compasión, de usar incluso nuestros errores como instrumentos de gracia para otras personas. Cuando Dios redime una situación, no solo la resuelve, la transforma en algo mejor de lo que habría sido si el problema nunca hubiera existido. Piensa en cómo algunas de las personas más compasivas que conoces son aquellas que han pasado por grandes dolores y han permitido que Dios use esas experiencias para desarrollar en ellas una capacidad especial para consolar a otros. No solo sobrevivieron al sufrimiento, fueron transformadas por Él de una forma que las convirtió en canales de bendición para personas que pasan por luchas similares. Cuando permites que Dios redima tus momentos más difíciles, estás participando en el mismo proceso que Jesús vivió. Él transformó su experiencia de sufrimiento en la fuente de salvación para toda la humanidad. De manera similar, Dios puede usar tus experiencias de dolor para generar sanidad en la vida de otras personas, tus momentos de debilidad para demostrar la fuerza divina, tus fallos para manifestar la gracia que perdona y restaura. La transformación personal que resulta de este proceso es profunda y duradera. No es solo un cambio superficial de comportamiento o una mejora temporal de las circunstancias. Es una alteración fundamental en la forma en que te ves a ti mismo, cómo te relacionas con Dios, cómo tratas a otras personas, cómo ves los desafíos de la vida. Te conviertes en una persona diferente, no porque te esforzaste en cambiar, sino porque permitiste que las oraciones de Jesús operaran una transformación en tu corazón. Esta transformación no elimina tu personalidad ni tus características únicas. Al contrario, revela quién eres realmente cuando no estás limitado por el miedo, la culpa, la amargura o la inseguridad. Es como si las oraciones de Jesús removieran las capas de dolor y falsedad que se han acumulado a lo largo de los años, permitiendo que tu verdadera identidad como hijo o hija amada de Dios brille con claridad. El proceso no siempre es cómodo. A veces es como una cirugía espiritual, donde Dios necesita quitar cosas que se han vuelto tóxicas en nuestra vida, aunque esas cosas se hayan vuelto familiares o incluso queridas para nosotros. Puede ser doloroso dejar ir patrones de pensamiento, relaciones destructivas o formas de lidiar con la vida que ya no sirven a nuestro crecimiento espiritual. Pero el dolor del crecimiento es diferente del dolor del estancamiento. Es un dolor que tiene propósito, que produce resultados, que nos lleva a un lugar mejor. Es como el dolor que una mujer siente durante el parto, intenso, pero lleno de esperanza, porque sabe que está trayendo nueva vida al mundo. Cuando Dios opera una transformación en nosotros a través de las oraciones de Jesús, el dolor que a veces acompaña el proceso siempre está dirigido al nacimiento de algo nuevo y hermoso. La comunión con otros que han pasado por experiencias similares se convierte en un aspecto precioso de este viaje. Cuando encuentras a personas que también han permitido que Dios redima sus dolores, que también han experimentado la sanidad interior que las oraciones de Jesús proporcionan, hay un reconocimiento inmediato, una conexión profunda que va más allá de las diferencias superficiales. Es como excombatientes que se encuentran años después de la guerra. No necesitan explicarse mutuamente lo que pasaron, porque hay una comprensión mutua que viene de la experiencia compartida. De la misma forma, cuando encuentras a alguien que también ha sido transformado por la gracia de Dios, hay una alegría especial, una gratitud compartida, una capacidad de animarse mutuamente que es profundamente rica y satisfactoria. La capacidad de ofrecer esperanza a otros también se desarrolla naturalmente a través de este proceso. Cuando has experimentado personalmente el poder de Dios para transformar situaciones aparentemente imposibles, cuando has visto cómo Él puede sacar belleza de las cenizas de tu propia vida, te conviertes en un testigo vivo de que los milagros todavía ocurren, de que no existe situación alguna más allá de la capacidad de redención de Dios. No necesitas predicar sermones ni dar grandes discursos. Muchas veces, tu simple presencia, tu paz inexplicable en medio de las dificultades, tu capacidad de mantener la esperanza cuando otros se rinden, tu forma amable de tratar a personas difíciles, son testimonios poderosos de que existe una fuente de fuerza y amor que trasciende las limitaciones humanas. El crecimiento en sabiduría es otro fruto natural de este proceso. La sabiduría no es solo conocimiento intelectual o experiencia acumulada. Es la capacidad de ver las situaciones con los ojos de Dios,
de entender los propósitos eternos detrás de las circunstancias temporales, de tomar decisiones basadas no solo en lo que parece mejor en el momento, sino en lo que contribuirá al desarrollo del reino de Dios y a tu propio crecimiento espiritual. Esta sabiduría se manifiesta en un discernimiento agudo para reconocer la diferencia entre las oportunidades que Dios ofrece y las trampas que el enemigo prepara. Se desarrolla una sensibilidad espiritual que puede detectar la presencia de Dios en situaciones que otras personas consideran comunes o incluso negativas, y también reconocer cuando algo que parece atractivo en la superficie no está alineado con el plan divino. La gratitud profunda se convierte en una característica permanente de quien experimenta la redención a través de las oraciones de Jesús. No es solo gratitud por las cosas buenas que suceden, sino una apreciación genuina por todo el viaje, incluyendo las partes difíciles que resultaron en crecimiento y transformación. Es la capacidad de mirar hacia atrás y ver la mano de Dios operando incluso a través de las experiencias más dolorosas. Deja tu me gusta si este mensaje te ha tocado y compártelo con alguien que necesite saber sobre el poder transformador de la oración. ¿Cómo ha estado Dios obrando sanidad y redención en tu vida? Pero todavía hay una dimensión de la oración continua de Jesús que puede revolucionar por completo nuestra comprensión sobre lo que significa vivir una vida verdaderamente plena y significativa. Es el descubrimiento de que somos llamados no solo a recibir los beneficios de esta oración, sino a convertirnos en participantes activos de ella, en canales a través de los cuales el amor y el poder de Dios pueden alcanzar a otras personas de formas extraordinarias. Ahora llegamos al corazón de la revelación que puede transformar para siempre la forma en que ves tu vida espiritual, tus relaciones con Dios y con las personas, e incluso los desafíos que enfrentas a diario. Prepara tu corazón para recibir una verdad que es a la vez simple y profundamente revolucionaria. La oración que Jesús comenzó en la tierra no solo continúa en el cielo, sino que tú estás invitado a convertirte en parte activa de esa oración viva y poderosa. Imagina que has descubierto que formas parte de una orquesta cósmica donde Jesús es el director, el Padre es el compositor, y el Espíritu Santo es quien distribuye las partituras individuales para cada músico. Tu vida, con todas sus experiencias únicas, sus alegrías específicas, sus dolores particulares, sus victorias personales, es como un instrumento musical único que fue creado para tocar una melodía que nadie más en el universo puede ejecutar de la misma forma. Cuando oras, cuando adoras, cuando sirves, cuando amas, cuando perdonas, cuando eliges la esperanza en medio de la desesperación, no estás simplemente reaccionando a las circunstancias de la vida. Estás tocando tu parte en la sinfonía eterna que Jesús está dirigiendo, añadiendo tu voz única al coro celestial que nunca deja de alabar e interceder ante el trono de Dios. Pero aquí está la revelación que lo cambia todo. Jesús no solo intercede por ti en el cielo, también intercede a través de ti en la tierra. Cada vez que sientes una compasión genuina por alguien que está sufriendo, cada momento en que tu corazón se mueve para orar por una persona en dificultad, cada ocasión en que ofreces palabras de consuelo o actos de bondad, estás siendo usado como un canal a través del cual las oraciones de Jesús continúan operando en el mundo físico. Piensa en aquella vez que sentiste un impulso inexplicable de llamar a alguien con quien no hablabas desde hacía tiempo y descubriste que esa persona estaba pasando por un momento difícil y necesitaba precisamente esa llamada. O cuando tuviste la extraña sensación de que debías orar por alguien específico y más tarde descubriste que en ese preciso instante esa persona estaba enfrentando una crisis. O cuando ofreciste ayuda práctica a alguien sin saber del todo por qué te sentías impulsado a hacerlo, y tu ayuda llegó en el momento perfecto. Estas no son coincidencias ni tu propia intuición funcionando excepcionalmente bien. Es Jesús usándote como parte de su oración continua, canalizando a través de ti el mismo amor, cuidado y poder sobrenatural que Él demostró durante su ministerio terrenal. Te conviertes literalmente en las manos, los pies, la voz, el corazón de Jesús, operando en situaciones específicas donde tu presencia física marca la diferencia. Esto transforma por completo el significado de ser cristiano. No es solo creer en ciertas doctrinas, seguir determinados preceptos morales o participar en actividades religiosas. Es descubrir que has sido elegido para ser colaborador de Dios, socio de Jesús en la continuación de la obra que Él inició hace 2000 años.
Cada día de tu vida se convierte en una oportunidad para participar activamente en el plan de redención que Dios está desarrollando en el mundo. Cuando te despiertas por la mañana y ofreces tu día a Dios, no estás simplemente siendo religioso o cumpliendo un ritual espiritual. Te estás presentando como voluntario para ser usado como respuesta a las oraciones que Jesús está haciendo por personas específicas que se cruzarán en tu camino ese día. Estás diciendo sí a ser un instrumento de bendición, sanidad, consuelo, guía o cualquier otra cosa que el corazón compasivo de Cristo desee ofrecer a través de ti. La intercesión adquiere una dimensión completamente nueva cuando comprendes que tus oraciones por otras personas no son solo peticiones que haces a Dios esperando que Él haga algo. Tus oraciones se convierten en parte de la estrategia divina para alcanzar y transformar la vida de esas personas. Cuando intercedes por alguien, te estás uniendo a Jesús en una campaña espiritual específica, añadiendo tu fe, tu amor, tu persistencia al poder infinito que Él ya está dirigiendo hacia esa situación. Es como descubrir que no eres solo un espectador de un partido importante, sino que has sido invitado a ser un jugador en el equipo. Tu participación marca una diferencia real, tu contribución es valorada, tu presencia en el equipo cambia el resultado del partido. Cuando oras por la sanidad de alguien enfermo, por guía para alguien perdido, por consuelo para alguien en luto, por provisión para alguien necesitado, tus oraciones se suman a las de Jesús, creando una fuerza espiritual que puede mover montañas. Pero la intercesión no se limita a palabras formales de oración. Cada acto de amor genuino que practicas es una oración en acción. Cuando escuchas con paciencia a alguien que necesita desahogarse, estás intercediendo por el consuelo de esa persona. Cuando ofreces ayuda práctica a quien está en dificultades, estás intercediendo por provisión. Cuando perdonas a alguien que te ha herido, estás intercediendo por la sanidad y liberación tanto tuya como de la otra persona. La revelación se profundiza aún más cuando comprendes que Jesús no solo te usa a ti para bendecir a otros, sino que también usa a otros para bendecirte a ti como respuesta a las oraciones que Él hace constantemente a tu favor. Esa palabra de aliento que te llegó a través de un amigo en el momento perfecto, esa oportunidad inesperada que surgió justo cuando más la necesitabas, esa solución creativa que alguien ofreció para tu problema. Todo eso puede ser Jesús usando a otras personas como instrumentos de su intercesión por ti. Esto significa que vives en una red invisible, pero real, de amor y cuidado divino, que opera a través de personas comunes que han elegido ser usadas por Dios. Cada gesto de bondad que recibes puede ser una respuesta directa a las oraciones que Jesús está haciendo por ti. Cada persona que Dios pone en tu camino para ayudarte, animarte o simplemente para estar presente en momentos importantes puede ser un agente de la intercesión continua de Cristo. Cuando comienzas a vivir con esta conciencia, todo cambia. Dejas de ver a las personas solo como individuos aislados luchando sus propias batallas y comienzas a reconocer que todos formamos parte de una familia espiritual, donde lo que le sucede a uno afecta a todos los demás. Desarrollas una sensibilidad especial para percibir cuando alguien necesita exactamente lo que tú tienes para ofrecer, ya sea una sonrisa, una palabra amable, un abrazo, una oración o ayuda práctica, y también te vuelves más receptivo a las bendiciones que Dios quiere darte a través de otras personas. En lugar de luchar por resolverlo todo solo, aprendes a reconocer y recibir con gratitud la ayuda que viene a través de instrumentos humanos, sabiendo que detrás de cada gesto de amor genuino está la mano providencial de un Dios que se preocupa por cada detalle de tu vida. La oración personal se transforma cuando comprendes que no estás orando solo, sino uniéndote a una conversación que ya está en curso. Jesús ya está intercediendo por ti. El Espíritu Santo ya está traduciendo los gemidos de tu corazón a un lenguaje que el Padre comprende perfectamente, y tu oración se convierte en parte de una armonía celestial que es a la vez cósmica e íntimamente personal. Esto elimina la presión de tener que encontrar las palabras correctas, de tener que ser elocuente, de tener que convencer a Dios de algo. Tus oraciones más simples, tus peticiones más torpes, incluso tus silencios cargados de emoción, se vuelven preciosos cuando pasan por el filtro del amor perfecto de Cristo y se unen a la sinfonía de intercesión que nunca se detiene en los cielos. Puedes orar con la confianza de un niño que sabe que tiene un Padre amoroso que no solo escucha,
sino que ya estaba preparando la respuesta antes incluso de que se hiciera la petición. Puedes acercarte a Dios con la certeza de que eres bienvenido, de que tu presencia es deseada, de que tus sentimientos importan, de que tus necesidades son conocidas y consideradas importantes. La adoración también adquiere una profundidad extraordinaria cuando te das cuenta de que te estás uniendo a la alabanza que Jesús ofrece constantemente al Padre. Cada momento de reconocimiento de la grandeza de Dios, cada instante de gratitud genuina, cada segundo de asombro ante la creación o la bondad divina, se convierte en parte de la adoración eterna que ocurre en el cielo y que se manifiesta en la tierra, a través de corazones que han aprendido a reconocer y celebrar la presencia de Dios. Adorar no es solo cantar canciones religiosas o participar en ceremonias formales. Es vivir con una conciencia constante de la grandeza, la bondad y la cercanía de Dios. Es dejar que la gratitud desborde naturalmente de tu corazón cuando reconoces sus bendiciones. Es permitir que la reverencia brote espontáneamente cuando contemplas su majestad. Es vivir de tal manera que tu propia vida se convierta en un canto de alabanza. Y cuando adoras de esta manera, algo poderoso sucede en el reino espiritual. Tu adoración se une a la adoración de Jesús, creando una fuerza espiritual que no solo te transforma a ti, sino que también influye en el ambiente que te rodea. Los lugares se transforman, las personas son tocadas, las situaciones se alteran por el poder de la adoración genuina que reconoce y celebra la presencia de Dios. El servicio cristiano se revela como mucho más que una actividad altruista o una responsabilidad moral. Se convierte en una participación activa en el ministerio continuo de Jesús, una oportunidad de ser usado como un instrumento a través del cual el amor divino alcanza a personas específicas en momentos específicos de sus vidas. Cada acto de servicio genuino, motivado por el amor de Cristo, se convierte en una extensión de las manos de Jesús tocando y sanando el mundo. Esto significa que no existe una jerarquía de importancia en el reino de Dios basada en la visibilidad o el reconocimiento humano de las acciones que practicamos. El vaso de agua fría, ofrecido en el nombre de Jesús, tiene el mismo valor espiritual que los ministerios más visibles y reconocidos. La palabra amable susurrada en el momento justo puede tener un impacto eterno mayor que los discursos elocuentes pronunciados ante multitudes. Cuando sirves con esta conciencia, cada acto se vuelve sagrado. Preparar una comida para alguien enfermo no es solo nutrición física, sino una manifestación del cuidado amoroso de Dios. Escuchar con paciencia a alguien que sufre no es solo bondad humana, sino un canal a través del cual fluye el consuelo del Espíritu Santo. Ayudar a alguien con una necesidad práctica no es solo asistencia social, sino una demostración tangible de la provisión divina. Y lo más hermoso de todo es que este servicio no te agota espiritualmente. Al contrario, cuanto más te conviertes en un canal de la bendición de Dios para otros, más eres bendecido y fortalecido tú mismo. Es como una fuente que nunca se seca, porque está conectada a un manantial inagotable. Cuanto más amor das, más amor tienes para dar. Cuanto más bendices, más bendecido te vuelves. La evangelización adquiere naturalidad y poder cuando fluye de esta comprensión de que eres parte de la oración continua de Jesús por las personas perdidas. Evangelizar ya no es tratar de convencer a personas resistentes a aceptar una religión que no quieren. Se convierte en participar en el proceso a través del cual Jesús está atrayendo a las personas hacia sí mismo, siendo usado como parte de la respuesta a las oraciones que Él hace constantemente por aquellos que aún no lo conocen. No necesitas ser un predicador elocuente ni tener respuestas para todas las preguntas teológicas complejas. Solo necesitas estar disponible para ser usado como parte del proceso a través del cual el amor de Dios alcanza corazones hambrientos. A veces, esto sucede a través de palabras, otras veces a través de acciones, muchas veces a través de simplemente ser una presencia amorosa y genuina en la vida de alguien. Cuando vives tu fe de esta manera, las personas a tu alrededor comienzan a percibir que hay algo diferente en ti, no necesariamente algo religioso o piadoso en un sentido superficial, sino algo real, algo que marca una diferencia práctica, algo que atrae e inspira. Puede que no puedan explicar exactamente qué es, pero sienten que tienes acceso a una fuente de paz, alegría, esperanza y amor que les gustaría conocer. Y cuando preguntan sobre esa diferencia, cuando demuestran curiosidad sobre la fuente de tu paz o de tu esperanza,
Tienes oportunidades naturales para compartir sobre Jesús, no como alguien que intenta vender un producto religioso, sino como alguien que comparte la fuente de vida y alegría que ha transformado su propia existencia. La comprensión de que eres parte de la oración continua de Jesús también transforma radicalmente la forma en que lidias con tus propias fallas e imperfecciones. En lugar de vivir bajo una constante condenación por no ser el cristiano perfecto que crees que deberías ser, descubres que Jesús está orando por tu santificación, crecimiento y transformación. Él no está sorprendido por tus luchas, ni decepcionado con tu ritmo de crecimiento. Tus fallos no, lo toman desprevenido, y Él ya ha provisto gracia suficiente para lidiar con cada uno de ellos. Cuando pecas, cuando fallas, cuando te decepcionas a ti mismo y a otros, puedes correr hacia Jesús con confianza, sabiendo que Él ya estaba orando por tu restauración antes incluso de que ocurriera la caída. Él ya sabía que necesitarías perdón, y ya ha provisto ese perdón en abundancia. Esto no significa que el pecado no importe, o que puedas vivir de cualquier manera. Significa que puedes buscar la santidad motivado por el amor y la gratitud, no por el miedo al rechazo. Puedes crecer espiritualmente en un ambiente de gracia y aceptación, no de condenación y presión. Puedes arrepentirte con la esperanza de la restauración, no con la desesperación de haber perdido tu oportunidad con Dios para siempre. La perseverancia se vuelve posible cuando comprendes que no estás luchando solo contra las dificultades de la vida. Jesús está intercediendo específicamente para que tu fe no falte, para que tengas la fuerza para continuar cuando todo en ti quiera rendirse, para que encuentres esperanza incluso en las situaciones más desalentadoras. Cuando pasas por periodos prolongados de dificultad, cuando los problemas parecen multiplicarse en lugar de disminuir, cuando las respuestas a tus oraciones tardan más de lo que esperabas, cuando tu fe es probada hasta los límites, puedes descansar en la certeza de que Jesús está orando específicamente para que atravieses esa fase con victoria. Él no permitirá que seas tentado más allá de tu capacidad de resistir, y siempre proveerá una salida. Esa salida no siempre es la que imaginas o deseas, pero siempre es suficiente para mantenerte firme en la fe y creciendo en madurez espiritual. A veces la salida es un cambio en las circunstancias. Otras veces es un cambio en ti que te capacita para lidiar con las circunstancias de manera diferente. Siempre es una demostración del poder de Dios operando en tu vida de formas que fortalecen tu fe y tu testimonio. La alegría cristiana se revela como algo mucho más profundo que la felicidad basada en circunstancias favorables. Es una alegría que brota de la certeza de ser amado incondicionalmente, de tener un propósito eterno, de estar participando en algo infinitamente más grande y más importante que tus problemas temporales. Es la alegría de saber que le importas a Dios, que tu vida tiene significado, que tus oraciones marcan la diferencia, que eres parte de la solución a los problemas del mundo. Esta alegría puede coexistir con la tristeza, la preocupación o el dolor. No es una negación de las realidades difíciles de la vida, sino una perspectiva eterna que sitúa esas realidades en un contexto mayor. Es como tener una base sólida de contentamiento que permanece estable incluso cuando las emociones superficiales fluctúan según las circunstancias. Y esta alegría es contagiosa. Cuando vives con la alegría genuina que proviene de saber que eres amado y que tu vida tiene un propósito eterno, las personas a tu alrededor son naturalmente atraídas hacia esa fuente de vida. Pueden estar pasando por sus propias luchas, pero cuando encuentran a alguien que tiene una alegría real en medio de las dificultades, quieren saber cuál es el secreto. La paz de Dios se convierte en tu herencia permanente cuando vives consciente de que Jesús está constantemente intercediendo por ti y usándote como parte de sus propósitos eternos. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano, que permanece firme incluso cuando las circunstancias son caóticas, que permite el descanso incluso en medio de las tormentas de la vida. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de los problemas. Es saber que no importa lo que suceda, estás seguro en el amor de Dios, protegido por sus promesas, sostenido por su gracia. Es la paz de quien sabe que el final de la historia ya ha sido escrito, y que termina con la victoria para todos los que confían en Jesús. Cuando vives con esta paz, te conviertes en una fuente de tranquilidad para personas ansiosas, un refugio de calma para corazones agitados, una demostración viva de que es posible tener estabilidad emocional y espiritual, incluso en un mundo inestable e impredecible.
La esperanza se solidifica como una roca inamovible cuando comprendes que estás participando en un plan que comenzó antes de la creación del mundo y que continuará por la eternidad. Tus circunstancias temporales, por más difíciles que sean, son solo capítulos en una historia mucho más grande que termina con una restauración completa, una justicia perfecta y una alegría eterna. Esta esperanza te permite invertir tiempo, energía y recursos en cosas que tienen un valor eterno, incluso cuando los retornos no son inmediatamente visibles. Te permite seguir amando a personas difíciles, sirviendo en situaciones ingratas, orando por transformaciones que parecen imposibles, porque sabes que nada de lo que se hace por amor a Dios se pierde u olvida. La esperanza también te capacita para mirar al futuro con una expectativa positiva, no basada en un optimismo humano ingenuo, sino en la certeza de que Dios está obrando todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Incluso cuando no puedes ver cómo se resolverán los problemas actuales, puedes descansar en la promesa de que aquel que comenzó la buena obra en tu vida será fiel para completarla. Y finalmente, la entrega completa a Dios se vuelve no solo posible, sino deseable, cuando comprendes que Él no es un dictador distante que exige una sumisión ciega, sino un Padre amoroso, que te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo, y que solo quiere lo mejor para tu vida. Entregar tu voluntad a la suya no es una pérdida de libertad, sino el descubrimiento de la verdadera libertad, de ser quien fuiste creado para ser. Cuando confías completamente en Dios, cuando alineas tu voluntad con la suya, cuando permites que Él dirija tus pasos y decisiones, descubres que sus planes para tu vida son infinitamente mejores que cualquier cosa que pudieras imaginar o lograr por tus propios esfuerzos. Encuentras realización, propósito, alegría y paz en una medida que nunca experimentaste cuando intentabas controlarlo todo por tu cuenta. Esta entrega no ocurre de una vez por todas, sino que es una elección diaria, a veces una elección de momento a momento, de confiar en Dios en lugar de confiar solo en tu propia sabiduría limitada. Y cada vez que haces esa elección, experimentas más plenamente la vida abundante que Jesús prometió a todos los que creen en Él. Estás viviendo la continuación de una historia que comenzó en el jardín del Edén, que tuvo su clímax en la cruz y la resurrección, y que continuará hasta que Jesús regrese para establecer su reino eterno en la tierra. Tu vida, con todas sus particularidades y especificidades, es un capítulo importante en esa historia, y las oraciones de Jesús garantizan que ese capítulo será escrito con amor, propósito y significado eterno. Hemos llegado al final de un viaje extraordinario, un descubrimiento que quizás ha transformado para siempre la forma en que ves tu vida espiritual, tu relación con Dios, e incluso el significado más profundo de tu existencia en este mundo. Juntos, hemos explorado el misterio de la oración que Jesús comenzó en la tierra y que nunca fue verdaderamente interrumpida, sino que continúa resonando a través de los siglos, alcanzándote exactamente donde te encuentras ahora, en este momento, mientras estas palabras llegan a tu corazón. Cuando comenzamos esta conversación, quizás nunca hubieras imaginado que existe una oración viva, una conversación íntima entre el Hijo y el Padre, que trascendió el tiempo y el espacio para volverse eterna. Una oración que no se quedó anclada en un momento específico de la historia, sino que se expandió como ondas en un lago, alcanzando cada corazón que clama al cielo en busca de esperanza, guía, perdón o simplemente la certeza de no estar solo en este mundo. Descubrimos que cuando Jesús se postró en el huerto de Getsemaní, sudando gotas de sangre y derramando su alma ante el Padre, no estaba orando solo por sí mismo. Estaba iniciando una conversación sobre todas las cruces que nosotros cargaríamos, sobre todos los momentos en que nos sentiríamos abandonados, sobre todas las veces que necesitaríamos fuerza para elegir la voluntad de Dios, aun cuando nuestro corazón humano deseara algo diferente. Aquella oración de rendición total se convirtió en el modelo y la fuente de toda oración genuina que hacemos hasta hoy. Comprendimos que cada palabra que Jesús dirigió al Padre durante su ministerio terrenal lleva en sí la eternidad, el amor perfecto, la comprensión completa de la naturaleza humana y divina. Y lo más extraordinario es que esas oraciones no se hicieron solo una vez, en un momento específico de la historia, sino que establecieron un patrón de comunicación con Dios que se ha vuelto accesible para todos nosotros. Cuando oramos hoy,
Nuestras palabras se encuentran con las de Él en una sinfonía celestial que comenzó hace más de 2000 años y nunca ha dejado de sonar. Exploramos cómo Jesús oró en diferentes circunstancias, en momentos de alegría y tristeza, en la soledad y en comunidad, con palabras y en silencio, cuando se sentía cerca del Padre y cuando experimentó la angustia del aparente abandono. Esto nos mostró que no existe una forma incorrecta de orar cuando nuestro corazón es sincero. No importa si nuestras palabras son elocuentes o torpes, si nuestra teología es perfecta o confusa, si tenemos mucho tiempo o solo unos segundos. Lo que importa es que nos estamos conectando con esa corriente de oración que Jesús estableció. Vimos cómo nuestra fe adquiere una dimensión completamente nueva cuando entendemos que no estamos orando a un Dios distante que quizás nos escuche si tenemos suerte. Nos estamos uniendo a una conversación íntima que el propio Jesús mantiene constantemente con el Padre. Cada palabra que susurramos en oración, cada clamor que sale de nuestro corazón, cada agradecimiento que brota de nuestra alma, se une a las oraciones de Jesús en una danza espiritual que es a la vez antigua y completamente nueva. Descubrimos que la esperanza cristiana no es simplemente el deseo de que las cosas mejoren, sino una confianza profunda en que existe un propósito mayor operando en nuestra vida, aun cuando no podemos verlo con claridad. Esa esperanza tiene sus raíces en aquellas oraciones de Jesús, donde Él hablaba sobre el futuro con absoluta certeza, incluso cuando el presente estaba lleno de sufrimiento. Cada vez que sentimos esa nostalgia inexplicable del cielo, esa certeza de que nuestra alma fue hecha para algo más grande de lo que este mundo puede ofrecer, estamos sintiendo el perfume de aquella esperanza que Jesús cultivó a través de su oración. Comprendimos que la confianza en Dios crece naturalmente cuando empezamos a entender la naturaleza de la oración continua. Confiar no significa que nunca tendremos dudas o miedos. Jesús tuvo miedo en Getsemaní. Confiar significa que, incluso con miedo, incluso con dudas, incluso sin entender completamente lo que está sucediendo, elegimos creer que Dios sabe lo que está haciendo y que su amor por nosotros es más grande que cualquier circunstancia. Exploramos las dimensiones profundas del sufrimiento humano que Jesús experimentó y cómo su íntima comprensión de nuestro dolor transforma nuestros momentos más difíciles en oportunidades de comunión con Dios. Cuando pasamos por un dolor intenso, cuando sentimos que estamos siendo aplastados por el peso de circunstancias que no podemos controlar, cuando la vida parece haber perdido todo sentido, no estamos solos en ese lugar oscuro. Jesús estuvo allí antes que nosotros, y su presencia a través de la oración continua transforma ese valle de sombras en un lugar donde pueden ocurrir milagros. Vimos cómo el miedo, el dolor emocional, la soledad y la culpa adquieren un significado diferente cuando se ven a través del lente de la oración continua. Jesús experimentó todas estas emociones humanas en su máxima intensidad, transformándolas de enemigos en maestros, de obstáculos en oportunidades para experimentar la gracia divina de formas nuevas y profundas. Descubrimos que la sanidad interior, la redención y la presencia del Espíritu Santo se manifiestan poderosamente a través de esta oración que nunca se detiene. La sanidad no siempre ocurre de la forma que esperamos o en el tiempo que quisiéramos, pero siempre ocurre de alguna manera cuando nuestros corazones están abiertos a la acción transformadora de Dios. A veces es física e inmediata, otras veces es emocional y gradual. Y también está la sanidad espiritual, que puede ser la más profunda de todas. Llegamos a la revelación extraordinaria de que Jesús no solo intercede por nosotros en el cielo, sino que también intercede a través de nosotros en la tierra. Cada vez que sentimos una compasión genuina por alguien que sufre, cada momento en que nuestro corazón se mueve para orar por una persona en dificultad, cada ocasión en que ofrecemos palabras de consuelo o actos de bondad, estamos siendo usados como un canal a través del cual las oraciones de Jesús continúan operando en el mundo físico. Comprendimos que estamos invitados a convertirnos en parte activa de la oración viva y poderosa de Cristo, en canales a través de los cuales el amor y el poder de Dios pueden alcanzar a otras personas de formas extraordinarias. Nuestra vida se convierte en una oportunidad constante de participar activamente en el plan de redención que Dios está desarrollando en el mundo. Vimos cómo la intercesión, la adoración, el servicio, la evangelización y todos los aspectos de la vida cristiana adquieren una nueva profundidad cuando fluyen de la comprensión de que somos parte de la oración continua de Jesús. No somos solo beneficiarios de las bendiciones divinas,
sino colaboradores activos en la distribución de esas bendiciones a un mundo que necesita desesperadamente experimentar el amor de Dios. Y descubrimos que cuando comprendemos verdaderamente que Jesús está orando constantemente por nuestra santificación, crecimiento y transformación, eso cambia radicalmente la forma en que lidiamos con nuestras propias fallas e imperfecciones. En lugar de vivir bajo una constante condenación, podemos crecer espiritualmente en un ambiente de gracia y aceptación, motivados por el amor y la gratitud, no por el miedo al rechazo. Todo esto nos lleva a una comprensión transformadora. No eres solo una persona común intentando conectar con un Dios distante. Eres un hijo amado de un Padre que se deleita en tu presencia. Eres parte de una familia espiritual que se extiende más allá de las limitaciones del tiempo y del espacio. Eres un participante activo de una historia eterna que comenzó antes de la creación del mundo y que continuará por la eternidad. La oración interrumpida de Jesús revela que tu vida tiene un significado eterno, que tus oraciones marcan una diferencia real en el reino espiritual, que tu amor tiene el poder de transformar situaciones y personas, que tu presencia en este mundo es parte del plan divino para traer sanidad, esperanza y redención a un mundo herido. Cuando oras, no estás simplemente hablando solo con la esperanza de que alguien en el cielo pueda estar escuchando. Estás participando en una conversación cósmica entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una conversación donde tu voz es valorada, donde tus peticiones son consideradas importantes, donde tus sentimientos importan, donde tu participación marca una diferencia real. Y cuando vives con esta conciencia, cuando despiertas cada mañana sabiendo que Jesús está orando específicamente por ti ese día, cuando enfrentas desafíos con la certeza de que no estás luchando solo, cuando amas y sirves sabiendo que estás canalizando el amor mismo de Cristo, tu vida se transforma en una obra de arte espiritual, en una sinfonía de gracia, en una demostración viva del poder redentor de Dios. Ahora, antes de despedirnos, me gustaría invitarte a un momento especial de oración, un momento en el que puedas conectarte conscientemente con esta oración continua de Jesús, donde puedas expresar gratitud por todo lo que hemos descubierto juntos, donde puedas abrir tu corazón para recibir de forma aún más plena el amor y la paz que Dios tiene para ti. Este no es solo el final de nuestra conversación, sino que puede ser el inicio de una nueva dimensión en tu vida de oración, una nueva conciencia de la intimidad que está disponible para ti con el Creador del universo. Cierra los ojos por un momento, si puedes. Respira profundamente y permite que tu corazón se aquiete. Recuerda que en este preciso instante, Jesús está intercediendo por ti a la diestra del Padre. Tus necesidades son conocidas, tus luchas son comprendidas, tu futuro está seguro en las manos amorosas de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por esta revelación extraordinaria de la oración continua de tu Hijo Jesús. Gracias porque no estamos solos en nuestras luchas, porque nuestras oraciones no resuenan en el vacío, sino que se conectan con la intercesión poderosa de Cristo a nuestro favor. Te agradecemos porque cada palabra que te dirigimos se vuelve preciosa cuando pasa por el filtro del amor perfecto de Jesús. Señor, te pedimos que esta verdad se vuelva cada vez más real en nuestros corazones, que podamos vivir cada día con la conciencia de que somos amados, que somos escuchados, que nuestra vida tiene un propósito eterno. Ayúdanos a convertirnos en canales cada vez más puros de tu amor, en instrumentos cada vez más afinados de tu gracia. Cuando enfrentemos momentos de dolor, recuérdanos que Jesús ya estuvo en ese lugar y que su presencia nos acompaña. Cuando sintamos miedo, danos la certeza de que Él está orando por nuestro valor. Cuando dudemos de tu amor, revélanos de forma nueva la profundidad de la intercesión que Jesús hace constantemente a nuestro favor. Úsanos, Señor, para hacer respuesta a las oraciones que Jesús hace por otras personas. Abre nuestros ojos para ver las necesidades a nuestro alrededor, nuestros oídos para escuchar los clamores silenciosos de los corazones heridos, nuestras manos para tocar con tu amor a aquellos que necesitan esperanza. Que nuestra vida se convierta en una oración viva, una adoración constante, un servicio amoroso. Fortalece nuestra fe en los momentos de prueba. Llénanos de tu alegría en los días de celebración. Concédenos tu paz en las horas de ansiedad. Que podamos crecer cada día en intimidad contigo, en semejanza a Jesús, en sensibilidad al Espíritu Santo. Y cuando nuestro viaje en esta tierra llegue a su fin, que podamos escuchar las palabras: bien hecho,
siervo bueno y fiel, sabiendo que vivimos nuestra vida conectados con la oración eterna de Jesús, participando activamente en tu plan de redención para este mundo. Te damos gracias por tu amor incondicional, por tu gracia inmerecida, por tu misericordia que se renueva cada mañana. Te damos gracias por Jesús, por su vida, su muerte, su resurrección y por su intercesión continua que hace posible nuestra comunión contigo. Que el conocimiento de esta oración interrumpida, que en realidad nunca se interrumpió, transforme nuestra perspectiva sobre la oración, sobre la vida, sobre nuestra relación contigo, que podamos vivir con la confianza de hijos amados, con la alegría de participantes activos de tu reino, con la paz de quien sabe que está seguro en tus manos. En el nombre de Jesús, nuestro intercesor eterno, nuestro Salvador amoroso, nuestro ejemplo perfecto de cómo vivir en comunión contigo. Amén. Mientras permites que esta oración resuene en tu corazón, sabe que lo que hemos descubierto juntos no es solo información interesante sobre espiritualidad, es una realidad viva que puede transformar cada aspecto de tu existencia. La oración que Jesús comenzó hace más de 2000 años continúa operando en tu vida en este preciso momento, envolviéndote con amor, protegiéndote con poder, sosteniéndote con gracia. En los momentos en que la vida parezca demasiado pesada, recuerda que no cargas tus fardos solo. Jesús está intercediendo por ti, pidiéndole al Padre que te dé exactamente la fuerza que necesitas para dar el siguiente paso. En las ocasiones en que te sientas insignificante o olvidado, recuerda que eres tan importante para Dios que el propio Jesús considera interceder por ti como una de sus obras más preciosas. Cuando la oración parezca difícil o cuando las palabras no vengan fácilmente, descansa en la certeza de que el Espíritu Santo traduce los gemidos de tu corazón en un lenguaje perfecto y que tus oraciones más simples se vuelven elocuentes cuando pasan por el amor de Cristo. Nunca necesitas preocuparte por ser lo suficientemente elocuente, lo suficientemente espiritual o lo suficientemente digno. Eres lo suficientemente amado y eso es todo lo que importa. Cuando Dios te use para bendecir a otras personas, para hacer respuesta a las oraciones de alguien, para llevar consuelo, esperanza o ayuda práctica a quien lo necesita, celebra esos momentos como privilegios extraordinarios. Estás participando en la misma obra que Jesús realizó cuando caminó en esta tierra, continuando a través de ti el ministerio de amor que Él inició, y cuando tú mismo recibas bendiciones a través de otras personas, cuando alguien aparezca en tu vida en el momento justo con exactamente lo que necesitas, reconoce en esos momentos la mano providencial de un Dios que usa a personas comunes para distribuir su amor y cuidado. Cada gesto de bondad genuina que recibes puede ser Jesús respondiendo a las oraciones que Él mismo hizo a tu favor. Tu vida es una historia sagrada que se está escribiendo en colaboración con el Creador del universo. Cada capítulo tiene una importancia eterna. Cada experiencia contribuye a tu formación como hijo o hija de Dios. Cada oración que haces añade tu voz única a la sinfonía celestial que nunca deja de sonar. Eres profundamente amado, constantemente recordado en las oraciones de Jesús y capacitado por el Espíritu Santo para vivir una vida de significado, propósito e impacto eterno. No importa cuán común puedas sentirte, cuán limitados puedan parecer tus recursos, cuán simple pueda parecer tu vida. A los ojos de Dios, eres precioso, eres importante, eres parte esencial del plan divino para traer esperanza y sanidad a este mundo. La oración interrumpida de Jesús continúa resonando a través de ti, alcanzando a personas que quizás ni conozcas, influyendo en situaciones de las que quizás ni seas consciente, plantando semillas de eternidad en suelo temporal. Tu vida es una oración viva, una carta de amor de Dios para un mundo que necesita desesperadamente saber que es amado. Que despiertes cada día con gratitud por ser parte de esta historia extraordinaria. Que duermas cada noche con la paz de saber que estás seguro en el amor de Dios y que vivas cada momento con la conciencia de que tu vida tiene un propósito eterno y un significado infinito. El misterio de la oración interrumpida se ha revelado como el descubrimiento de que nunca estás solo, nunca eres olvidado y nunca estás fuera del alcance del amor divino. Jesús continúa orando por ti, el Padre continúa cuidando de ti, y el Espíritu Santo continúa capacitándote para vivir la vida abundante que fue prometida a todos los que creen. Que esta verdad se convierta en el fundamento inquebrantable sobre el cual construyes todos tus días, la fuente inagotable de la cual bebes esperanza y fuerza,
y la certeza reconfortante que te sostiene a través de todas las estaciones de la vida. Eres amado, eres escuchado, importas. Y la oración de Jesús por ti nunca jamás será interrumpida.